tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con el capítulo sexto. Juan Casimiro VI de la encíclica Diálogo y Amistad Social. Antes de entrar al tema, quiero recorrer lo que es un poliedro, porque con esa palabra vamos a comenzar la explicación, no vamos a comenzar esta charla. El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son iguales, son planas, y encierran un volumen finito, ¿no? Es una cosa así media redonda que forman un todo, ¿no? Entonces, abro comillas, una nueva cultura. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, porque de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias, ¿no? Acá las periferias, ¿cuáles son las periferias? Pues todos los pueblos en desarrollo, antes eran los pueblos jóvenes, ¿no? Primero fueron invasiones, se llamaban invasiones, después pueblos jóvenes, ¿no? Ahora pueblos en desarrollo. Es lo mismo, son palabras con un contenido eufemista. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias, ¿no? Entonces, vuelvo a leerlo corrido. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, porque de todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie está de más, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de realidad que no se reconoce desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. La palabra cultura, dice Santo Padre, incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a un conjunto humano. Entonces, hablar de cultura del encuentro significa que como pueblos nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. No es una parte del pueblo que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos, ¿no? Es lo que sucede, pues, ¿no? Siempre es un grupo el que se favorece y el resto, no, eso no es una cultura, dice, ¿no? Encuentro hecho cultura, dice el Santo Padre, ¿no? La palabra cultura incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a un conjunto humano. Entonces, hablar de cultura de encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos, ¿no?
No es una parte del pueblo que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. Un encuentro de cultura es un trabajo lento y difícil, es un trabajo artesanal, pero es la garantía de una real paz, de una paz real y sólida. De lo contrario, si las diferencias se trabajan con un poco de astucia y de recursos, se consigue una paz frágil y superficial. Abro comillas. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyen un pueblo que sabe recoger las diferencias, ¿no? Procesos que saben recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, enseñémosle la buena batalla del encuentro, ¿no? Abrimos comillas de nuevo. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyen un pueblo que sabe recoger las diferencias. Por lo tanto, dice el Santo Padre, ¿no?, hay que formar a los hijos con las armas del diálogo, enseñarles a dialogar, ¿no? Enseñémosles la buena batalla del encuentro. El gusto de reconocer al otro. Abro comillas. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y ser diferente. El gusto de reconocer al otro. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y ser diferente, ¿no? Si no pensamos igual, excluimos a la gente. A partir de este reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento, si no reconoces al otro, que es un ser diferente, pero que hay que respetarlo, surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses, ¿no? Esto es lo que pasa en nuestro país. Actualmente nada de estas cosas están superadas en nuestro país, ¿no? Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias, dice. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades, ¿no?, porque no son efectivamente para todos, ¿no? Es lo que está pasando ahora en nuestro país con la vacancia del presidente. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político, académico. Un encuentro social real pone verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Con frecuencia, las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos porque se presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados. Por consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones culturales o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Es muy importante, porque nuestro país está formado por diferentes grupos sociales, grupos étnicos diferentes, ¿no? Grupos sociales diferentes, inclusive cuando han dividido al país en ¿cómo le llaman la división que han hecho de los países? ¿No? Zonas por zonas, ¿no? Han agrupado así entidades de diferentes costumbres, de diferentes culturas, de diferentes tradiciones.
Y eso no permite pues tampoco progresar. Por ejemplo, los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanistas que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de país eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia propia de los eticistas, sin novedad, que viven juzgando a los demás, pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es cultural, supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica y exige respetar la diversidad, ofreciéndole caminos de promoción y de integración social. ¿No? Tenemos que aceptarnos a todos, nuestras culturas, ¿no? Nuestra manera de ser. Cada lugar tiene sus alimentos, su manera de pensar. No podemos imponer, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace más de 20 años, 25 años, estaba estudiando en la escuela de catequesis, ¿no? Entonces el profesor que nos enseñaba este curso, yo no me acuerdo de qué curso era, pero me acuerdo que contó una experiencia, ¿no? De que en ese entonces eran los pueblos marginados, pues los pueblos pobres, los pueblos jóvenes que se llamaban, ¿no? Entonces los misioneros que no eran peruanos, eran extranjeros, es la verdad, pero no es que estén mal ellos, pero no entendían las cosas. Ellos, pensando en sus criterios, explicaron a todas las mamás que para la primera comunión no gasten tanta plata en los vestiditos, en esas cosas, todos vayan igualitos con sus túnicas, ¿no? La señora dice, aceptaron, pues ¿qué van a hacer? Les están diciendo esto. Le dieron razones para ellos, pero no eran razones para la cultura de ese pueblo. Porque ¿qué pasó? Terminó la primera comunión y después de la primera comunión que vienen las fotos. ¿Qué sucedió? Que todas las niñas se metían a los confesionarios a cambiarse y ponerse sus vestiditos como estaban acostumbrados a hacer la primera comunión aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, no se puede ir contra las culturas. Hay que comprenderlas, hay que armonizarlas, ¿no? En este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Hay que ceder algo por el bien común. Podrá tener toda la verdad sin satisfacer la totalidad de sus deseos, porque esa pretensión llevaría a querer destruir al otro negándole sus derechos, ¿no? Abro comillas, estoy leyendo al Santo Padre. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Hay que ceder algo por el bien común, pues, ¿no? Ninguno podrá tener toda la verdad sin satisfacer la totalidad de sus deseos. Es imposible, pues, ¿no? Porque esta pretensión llevaría a querer destruir al otro negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante de quien cree que debe ser fiel a sus principios, ¿no? Pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos, ¿no? Eso no queremos entender, cada uno cree ser poseedor de la verdad. Es el auténtico reconocimiento del otro, que solo el amor hace posible, y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico, o al menos comprensible, en medio de sus motivaciones e intereses. Terminamos este capítulo con el apartado recuperar amabilidad. Numeral 222, abro comillas. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece, dice el Santo Padre. Esto se acentúa
y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. A ver, vamos a estudiar las palabras del Santo Padre. El individualismo consumista provoca mucho atropello. El individualismo consumista, claro, nos crean necesidades, fíjense usted. En eso consiste el consumismo, ¿no? ¿Y qué consiste el consumismo? Que la producción es rápida, en cantidad, masiva. Entonces hay que vender todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace este sistema consumista, ¿no? Crea nuevas necesidades a la gente, ¿no? Hoy saca un celular con estas condiciones, ahora saca otro celular en el cual tú puedes tomar tus selfies, ¿no? Pero el celular se hizo para comunicarse, no para tomarse fotos. Pero hay que vender los celulares, necesitamos seguir produciendo celulares. Entonces nos crean falsos deseos, falsas necesidades. Por eso dice, provoca mucho atropello, dice el individualismo consumista. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera, ¿no? El que no está de acuerdo con esto ya es obstáculo para que tú te sientas tranquilo, te sientas contento. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece, la agresividad crece. Esta se acentúa a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu de sálvese quien pueda, ¿no? Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Hay que aprender a ser amables en estos momentos. Hay que saber controlarse, ¿no? No es fácil, pero hay que tratar de hacerlo. Pero no hacerlo solo, hacerlo con la ayuda del Señor, pues, ¿no? Para eso somos creyentes, ¿no? San Pablo menciona un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega Christotes, en Gálatas 5:22, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, no es rudo, no es duro, sino es afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a su existencia, sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan y que desprecian, ¿no? Dice el Santo Padre, las personas que tienen esta cualidad de ser afable, amable, suave, ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias, ¿no? No hay que machacarlos, al contrario, hay que ayudarlos a superar, hay que darle paz y tranquilidad para que puedan superar sus problemas. Implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen y que irritan, que desprecian. El numeral 224, con este numeral 224, el Santo Padre termina este capítulo. Voy a abrir comillas porque voy a leer. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás. Miren qué interesante, ¿no? La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, ¿no? A veces somos crueles, ¿no? Entonces la amabilidad supera esa crueldad. De la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, ¿no? De la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices, ¿no? Miren, todo lo que se consigue con amabilidad, superar todas esas cosas, ¿no?
Pero como decimos nosotros los creyentes, no cargues tu cruz solo, cárgala con el Señor, reza, pídele que te dé la tranquilidad, la paz. Pon de tu parte también, ¿no? Como dicen, a Dios rezando y con el mazo dando. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias, ¿no? Hoy no suele haber ni tiempo ni energías, dice, disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. No existen. La gente camina empujones. Van a subir a una molía, ¡pah!, te empujan. Van a bajar, bajan todos como carne. A todos a tropel, ¿no? Llegan a un sitio, están atendiendo a una persona, ya por encima de la persona quieres que te atienda. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para dar una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Ojalá que cada uno de ustedes y yo también podamos ser esa persona, ¿no? Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, dice el Santo Padre, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Para ser amable tienes que valorar a la otra persona y tienes que respetarla. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas, ¿no? El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, transforma las relaciones sociales, transforma el modo de debatir y de confrontar ideas. Cuando hay amabilidad, facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes, ¿no? Termina este capítulo diciendo el Santo Padre: la amabilidad facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.